Vamos, chicos. Las bandas mochas constituyen manifestaciones artísticas, culturales, vivas en las comunidades negras asentadas en la cuenca del río Chota y Mira, así como en las comunidades mestizas pertenecientes al cantón Valle del Chota. Estas bandas constituyen un grupo de músicos instrumentales parecidos a las bandas de pueblo tradicionales, con la diferencia de que sus instrumentos han sido elaborados con los materiales de su entorno ecológico y que su música es solo instrumental. Por ejemplo, a las calabazas silvestres típicas de la zona se las seca, vacía y corta por un extremo, formándose una tuba. Con las ramas del penco se hace una trompeta, con los carrizos, flautas traversas y con la calanguana se obtiene un güiro. Con el pasar del tiempo, estas manifestaciones culturales se han ido adaptando a los nuevos avances tecnológicos que incluso han invadido estos recónditos lugares de nuestro país. En Chalhuayacu, el grupo Bantú es un claro ejemplo de esta evolución musical, pues el grupo se ha transformado en una banda metálica. La música vocal e instrumental bomba se ha fusionado para crear un nuevo ritmo y enriquecer el legado musical de la zona y del país. Es indudable que existen pocas expresiones culturales vivas tan valiosas como esta. Por este motivo, al escuchar e integrar estos grupos, no solo estará accediendo a música tradicional de excelente calidad, sino que además estará contribuyendo a la permanencia de esta expresión artística tan ancestral, bella y humana, como existen pocas ya.